Oye tu voz. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos vean. Este es el podcast Oye tu voz, que está en su 9ª edición. El podcast está siendo patrocinado por el Centro Profesional de la Voz en ProVoz y por la Sociedad Internacional de Profesionales de la Voz, Vibra. Por favor, denle clic a la campanilla, por aquí debe estar. También estamos en todas estas plataformas para que puedan apreciar nuestro trabajo frente a estas investigaciones sobre la voz. Adriana, muy buenos días. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, hoy vamos a tener un programa súper interesante. Es un programa donde vamos a hablar sobre un método. Adriana, cuéntanos qué método es y con quién estamos hablando. Excelente. Mira, hoy vamos a hablar sobre el método Feldenkrais. Y tenemos para esto a una persona especialista en el método llamada Ruth Guerrero, que es una cantante argentina, docente de canto y obviamente es la pedagoga del método Feldenkrais. Ella es quien nos va a decir qué es el método Feldenkrais. ¿Cuál es? Un gustísimo tenerte acá. No sabes lo que me agrada, saber que estoy feliz. Y para mí también es un placer. Entonces, sin más preámbulos, arrancamos este gran programa con Ruth Guerrero. Ruth, muy buenas. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Para mí, buenos días. Creo que para los tres son buenos días y para la audiencia, lo que sea. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Muchísimas gracias, Ruth. Ruth, te tengo una pregunta para arrancar. ¿Qué es el método Feldenkrais? El método Feldenkrais es un método de aprendizaje. Este método es un método que ha sido sobre todo difundido en relación a conflictos, a problemas, a accidentes, al dolor, pero no necesariamente tiene que ver con una problemática. También puede ser un método muy eficiente a la hora de optimizar, ya lo digo, a un bailarín en sus movimientos, ser más específico, más preciso en lo que quiere hacer. Una pregunta. Tú me dices un método, pero todavía no ha sido concreto en qué radica el método. ¿Hacia el cuerpo, hacia la mente, hacia el alma, hacia dónde? Hacia todo. Hacia todo. Pero sí, partimos de un lugar. Feldenkrais, que era un señor muy inteligente, evidentemente, se dio cuenta que cuando hacemos algo, cuando estamos en acción, sea cual sea la acción, involucramos al pensamiento, no hay manera de no involucrar al pensamiento, involucramos la emoción y la sensación. Y ese fue su punto de partida. A partir del movimiento, él dijo que los seres humanos estamos muy, muy entrenados en la acción. Entonces, por eso dijo que era más fácil llegar a la emoción a partir de la acción, pero que en realidad podemos partir desde cualquier punto. Esas fueron cosas que pensó él y que evidentemente le dieron resultado en la década del 40, 1940, hace muchísimo, cuando el sistema nervioso no sabíamos tanto como ahora, cuando la información era muchísimo menos. Entonces, lo que él propone, ahora siendo más concreta, es que desde movimientos cotidianos podamos ir viendo y observándonos a nosotros mismos a partir de cómo nos movemos, cómo podemos mejorar esa acción, pero también qué pensamos durante el movimiento, qué sentimos y qué emociones se involucran. Ruth, hay una cosa, yo me acuerdo que hace años leyendo algo sobre Feldenkrais, su trabajo de conciencia corporal, porque él dijo, pero ¿por qué me lesioné yo siendo una persona entrenada? Entonces, de alguna manera, esto nace de una necesidad básica que es un accidente. Así arranca Feldenkrais a generar sus cuestiones. ¿Cómo sería un
una primera sesión de Feldenkrais? ¿Qué es lo que se revisa? ¿Cómo se accede a la información que tiene el inconsciente y el subconsciente? Ok, antes que yo conteste esta pregunta, tendría que hacer un pequeño ajuste sobre esto que vos comentabas. Bien. Hay dos personas muy cercanas en la historia y con un recorrido muy, muy cercano, que es Moshe Feldenkrais y Alexander. Sí. Si bien se emparentan muchísimo en su tipo de trabajo, de hecho Feldenkrais lo dice, lo cuenta, que él tomó muy en cuenta todas las exploraciones de Alexander, digamos, por lo menos un argentino diría de esta forma, le dio una vuelta de rosca, desarrolló, amplió las observaciones de Alexander. La persona a la que vos te referís es Alexander. Alexander era actor y Alexander se hizo un daño en la laringe y él observó a sí mismo qué hacía, o sea, algo muy parecido a lo que hizo Feldenkrais. Observó lo que hacía y se pudo corregir, por decir una palabra que no es muy linda, arreglar a sí mismo, modificó su forma de organizarse y pudo pasar por encima de esa lesión. Y estuvo muy bien. Pero la verdad que mucho de la vida de Alexander, más que un poco eso y un poquito que hice de Alexander, no sé. Pero Moshe Feldenkrais sí se lesionó, pero se lesionó una rodilla. Y Feldenkrais era ingeniero. Nada que ver con, aparentemente, nada que ver. Pero en una biografía que hay recientemente editada, en inglés lamentablemente, por uno de sus discípulos más antiguos, digamos que todavía está vivo, si no entiendo mal, todavía está vivo, porque pobrecitos pobrecitos, son muy viejitos ya, las personas que fueron sus discípulos ya quedan algunos, pero tienen 90, 95 años. Feldenkrais tuvo un problema con su laringe cuando era adolescente. Parece que tuvo, esto me enteré hace muy poco, parece que tuvo laringitis concurrentes, tenía laringitis concurrentes y el médico ya no sabía qué hacer. ¿Qué hacía una cosa? ¿Qué hacía un tratamiento? ¿Qué con medicamentos? Bueno, no había manera. Entonces Feldenkrais era inteligente, evidentemente, dijo, a ver, ¿qué es lo que hago yo con mi laringe? Y entonces él se observó a sí mismo y fue su primera experiencia en donde pudo curarse a sí mismo. No tengo mucho más para contar, pero eso es lo primero que él hizo. Tendría unos 14 años, más o menos, 13. Más 13 que 14. Justamente después de esto, a esta edad, él se va desde Ucrania, que es su lugar de origen, de nacimiento, se va a Israel, y en Israel, a Tel Aviv más precisamente, en ese contexto, trabaja de albañil, se va caminando desde Ucrania a Tel Aviv, junto con otros muchachos de su edad, sin su familia. Y en Tel Aviv trabajan como albañiles reconstruyendo la ciudad y ahí son atacados por las poblaciones cercanas. Entonces ahí tiene su segunda experiencia, muy interesante, por eso la cuento, en donde son atacados y fracasan en sus defensas. Entonces, miren qué interesante esa observación. Él empieza a observarse a sí mismo y a sus compañeros cómo hacen cuando los atacan. Entonces ve que hay gente que se repliega, gente que se pone violenta, gente que huye, que corre. Entonces, él les propone a sus compañeros que exageren la respuesta espontánea. Él les dice, bueno, si vos te replegás, replegate más. Si huís, corré más rápido. Más o menos es lo que él cuenta en sus libros, ¿no? Entonces eso es lo primero que se vincula con el método. El método trabaja de esa manera, observar qué hacemos espontáneamente y exagerarlo un poco. Pero primero, acuérdense lo primero que les conté de Moshe, que él observó cómo hacía lo que hacía con su laringe, qué hacía él mismo, sus amigos, sus compañeros, cuando los atacaban. Entonces esto es muy interesante, observar
¿Qué hacemos cuando hacemos algo? Él tendría no más de 17, 18 años. Siguió pasando el tiempo, se fue a París a estudiar a la Sorbona, estudió ingeniería. Ya ahí tenemos 3 idiomas: ucraniano, yiddish, parecido al alemán, hebreo, y aparece un 4º idioma, francés. Hay que hablar 4 idiomas, hay que estudiar en un idioma que no es el nativo, ¿verdad? Ingeniería, nada más ni nada menos. Bueno, estudió en París y empezó a trabajar con Curie, y estaba en el equipo de trabajo cuando ganaron el premio Nobel, y es en ese momento donde él empieza a tener problemas con una rodilla, la rodilla derecha si no me equivoco, porque se le había roto cuando era joven jugando al fútbol. Entonces, él va al médico y el médico le dice que lo van a operar. Cuando le dicen, bueno, muy bien, me van a operar porque tengo un ligamento, creo que era un ligamento que estaba roto, él le pregunta al médico, ¿qué porcentaje de posibilidades de quedar mal tengo? Y el médico le dice, y más o menos un 50% de quedar bien y un 50% de quedar mal. Y entonces él le dice, entonces no me voy a operar. Pasa el tiempo, él tiene que huir de París porque entra Hitler en París, se va a Inglaterra y empieza a hacer una observación de cómo camina, de cómo usa su rodilla, de cómo mueve la articulación, y muy intuitivamente, pero también usando sus conocimientos de mecánica, de fuerzas, de ingeniería, de cómo se transmite el movimiento, estudia biomecánica y empieza a estudiar lo poco que se sabía, pero que no era tan poco, sobre el sistema nervioso. Y entonces, haciendo toda esa mezcla en una persona, en una psiquis muy inquieta, muy inteligente, con una capacidad de adaptación evidentemente enorme, en otro 5º idioma, que es el inglés, él arregla su rodilla. Le lleva su tiempo, pero no sabe muy bien qué hizo. Se la mueve para un lado, se la mueve para el otro. Pasa el tiempo, sus amigos le van pidiendo que por favor les ayude, porque también le duele la rodilla, o le duele la cadera, o le duele la cintura, etcétera, etcétera, como pasa siempre. Y él dice, yo no sé qué hice conmigo, no sé, no los puedo ayudar. Bueno, tanto lo molestan y lo irritan y lo incomoda, él lo dice en sus libros, que le molesta que le pidan. Para que no lo molesten más, pone un poco su cerebro en funcionamiento, de nuevo en ese aspecto, y empieza a ayudar a la gente, pero se vuelve a lastimar su rodilla, porque pisa una cáscara de banana y se desacomoda todo de nuevo, así que tiene que volver a empezar. Y en ese volver a empezar y en esa ayuda a sus amigos es que empieza a sistematizar lo que hoy conocemos como el método Feldenkrais. ¿Qué es? Para decirlo, es difícil de definir lo que es el método Feldenkrais, pero es un método que toma como eje organizador el movimiento, pero que abarca el sistema nervioso y sus redes neuronales, lo que hoy tanto se habla de la neurociencia, esta capacidad plástica que tiene el sistema nervioso de armar nuevas redes, de entrenarlas, y se trabaja en común con el sistema nervioso, el esqueleto y lo que como en consecuencia sucede con los músculos. Yo te iba a hacer una pregunta. Cuando él tuvo ese problema en su voz, ¿él pensó en algún momento en la parte emocional o solamente miraba cómo la usaba? En la parte mecánica, física nomás. Es interesante tu pregunta, yo no tengo la respuesta exactamente, pero el contexto de él era el siguiente. Mirá qué interesante tu pregunta porque hubo una conexión extra, no sé qué. Él era hijo de una familia muy practicante judía ortodoxa. Su abuelo era un rabino muy reconocido, muy importante. Su papá, cada vez que él silbaba o canturreaba alguna canción un poquito de moda, le decía que no, que eso no hacían las personas practicantes de su religión, que consideraranse serias, organizadas
y buenas personas. Ujú. Entonces él sí comenta, cuando hace estas observaciones, él le adjudica una importancia a eso. Él piensa, él no lo tiene con certeza, pero él piensa que eso condicionó su laringe. Así Mira, que sí. claro, y estaba muy jovencito. Es que realmente, digamos, esa psicoterapia que él más adelante trabaja, ¿cierto? Tiene una relación, pero cuando tú dices que él empezó con esas sensaciones y esos problemas de laringitis y aún así se autoobservó, pues quiere decir que él estaba un poco adelantado a su época, por un lado, pero también muy adelantado en la autoobservación, no solamente del cuerpo, sino también de la emoción, de la psique y de todo lo que atañe a lo que no vemos, ¿no? A lo que no Exacto. podemos percibir físicamente. Muy interesante realmente esto, ¿no? Bueno, y entonces, ¿dónde llega el punto de por qué es importante el método Feldenkrais para la voz? Fundamentalmente porque nos organiza, porque nos permite sentirnos organizados. La pregunta es ¿por qué? Porque en realidad lo que hacemos en Feldenkrais es observar cómo nos movemos y cuáles son nuestros patrones de movimiento. No nos movemos todos igual. A medida que crecemos y aprendemos a movernos como bebés, explorando, jugando, vamos buscando y encontramos diferentes opciones. Los bebés los miramos y podemos tener 5 bebés uno al lado del otro, nos vamos a dar cuenta que mueven la cabeza diferente, todos de la misma edad, ¿verdad? Si bien hay elementos comunes, los bebés, si tienen un juguete adelante, van a buscar diferentes estrategias para llegar a ese juguete. Bueno, todos vamos buscando y encontrando cosas diferentes, y eso hace que nos movamos diferentes según las circunstancias. Entonces, lo que hacemos en el método es tratar de encontrar esos patrones y ofrecerle al sistema nervioso, esquelético y muscular nuevos caminos. Y que sea el sistema nervioso el que elige cuál le conviene más. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos pensando, no lo estamos diciendo, pero en el aire está la respiración, el movimiento de las costillas y su disponibilidad, el esternón, la columna, y evidentemente cómo me paro va a ser importante para tener disponible mi sistema respiratorio, ¿no? Esta relación que es tan conocida ya por lo menos para los cantantes entre postura y respiración, ¿no es cierto? A mí me quedó sonando una cosa, Ruth. ¿Mm? Con qué fin se exageran las acciones físicas? ¿Cuál es el fin de ello? ¿Qué se pretende al Tener llegar a esas búsquedas? que sea muy claro para mí, ahora lo voy a personalizar. Cuando yo encuentro mi patrón, queda muy claro qué es lo que estoy haciendo. Y estoy invitando a mi atención a que se mueva en esa dirección. Porque acá hay algo que hasta ahora no mencionamos, que es lo más interesante, es que la acción, por un lado, puede producir tal o cual efecto, pero en realidad la gran protagonista en el método Feldenkrais es la atención. Donde yo ponga mi atención, la realidad va a ser modificada. Eso es física cuántica. No nos olvidemos que Feldenkrais era físico, era ingeniero. Entonces, donde nosotros, como practicantes del método Feldenkrais, pongamos nuestra atención, vamos a lograr efectos. Ese es el gran principio del método Feldenkrais. Otra cosa, o sea, ahora me lleva a otra instancia y es, por ejemplo, que a una emoción le corresponde un movimiento o a un movimiento también le corresponde una emoción. Luego, si yo trabajo desde la acción, pero no tengo relación con la emoción, o al revés, si toda emoción me está modificando mi patrón de movimiento, ¿y qué tal que no sea el más correcto? ¿Cómo sería allí? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se traduce? De la misma manera que lo decía recién,
supongamos, nosotros siempre partimos del movimiento, nunca vamos a partir de una emoción. Esa es la estrategia que utiliza el método, ¿sí? Okay. Antes que te aclare esto y te responda esta pregunta, vale la pena que explique esto. Hay dos formas de dar clase. Una es que el maestro da consignas verbales, no muestra, porque deja librado a cada alumno la interpretación de lo que acaba de decir. No hay un maestro que sabe y un alumno que tiene que copiar lo que el maestro sabe. El maestro va dando algunas consignas de movimiento y cada alumno hace lo que le parece que entendió de acuerdo a sus posibilidades. El tamaño del movimiento, la velocidad del movimiento, no son posturas, son movimientos que se repiten. Entonces, esa es una manera. Puede haber un alumno solo, puede haber varios alumnos, y van haciendo una serie, una secuencia de movimientos que están organizadas de una manera en especial para lograr hacer un recorrido siguiendo un hilo conductor, digamos, como contando una historia en el cuerpo. Pero hay otra forma de trabajar que es individual y que el maestro mueve al alumno. En general se trabaja en una camilla, no hay palabras de por medio, o por lo menos no es que no se puede hablar, pero en general no hay consignas, hay muy poquitas. Y el maestro mueve al alumno y le muestra cuáles son sus lugares favoritos para moverse y cuáles no fuerza los que no son favoritos. Y esa sola estrategia hace, aunque suene un poco raro, esa estrategia hace que los patrones se modifiquen un poco. Porque ahí estoy contestando un poco lo que me preguntaba Víctor. ¿Por qué? ¿Por qué enfocar y por qué exagerar? Porque eso hace que el patrón se modifique un poco, ¿sí? Y entonces, ahora yendo a tu pregunta, ¿habrá tantas respuestas emocionales a un movimiento como personas presentes? No sabemos. Lo que sí sabemos, y está estudiado muy científicamente, hay un grupo de gente que trabaja en investigación en el método Feldenkrais, está muy estudiado que el método Feldenkrais es muy efectivo para situaciones de ansiedad, para un montón de cuestiones psíquicas, pero no hacemos psicoterapia, no somos psicólogos. Trabajamos desde el movimiento y acompañamos los procesos de los alumnos. Por supuesto que eso también se ve bastante potenciado cuando trabajamos con la voz, por supuesto. Y no sé si me quedó, perdón, algo que me preguntabas, Adriana, si me quedó sin responder algo, porque ahí se larga la respuesta. Claro, es que cuando te pregunté que la relación directa que hay entre el método Feldenkrais y la voz, exactamente eso. ¿Cómo funciona, por ejemplo? ¿Cómo funcionaría esa conjunción? Bueno, en realidad el método Feldenkrais no está enfocado en la voz, sino que como yo tengo de base mi formación de cantante, en las búsquedas que hacemos todos los cantantes, todo el mundo anda buscando a ver qué me viene bien, porque como tenemos el cuerpo como instrumento, como los actores, los bailarines, estamos todo el tiempo, somos bastante egocéntricos en eso, nos miramos todo el tiempo, ay, a ver cómo puedo estar mejor, cómo mi cuerpo se puede organizar mejor. En esas búsquedas que hice en mi vida, me encontré con muchas técnicas muy interesantes, como el método Alexander, como la autonía, pero cuando llegué al método Feldenkrais me enamoré y me quedé acá. Y en realidad, esta fusión es una fusión que se da de maduro, ¿no? Para mí, que soy cantante y veo cuántas cosas positivas tiene el método, pero el método no es para la voz en sí. Trae un correlato, hay un correlato entre las dos cosas súper interesante. Por esto que decía, al empezar a trabajar con los patrones y a reconocer esos patrones y ofrecerle al sistema nervioso patrones nuevos y que el sistema nervioso pueda decir, ah, esto para pararme es mucho más eficiente. Obviamente el sistema nervioso no habla, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Vamos comparando. Hacemos una cosa, después hacemos otra,
y vamos haciéndole notar, el maestro con preguntas le hace notar al alumno diferencias, porque la comparación es el método fundamental que tiene el sistema nervioso para aprender. ¿Qué hace un bebé cuando se quiere parar? Empieza a probar y compara. Si pongo no lo piensa así, pero lo siente. Pongo el pie así, me caigo. Si la cabeza la adelanto, me caigo. Mejor no la adelanto tanto. Eso es comparar, establecer diferencias. Bueno, eso hacemos en el método. Buscamos diferencias todo el tiempo. Y cuando pasamos la zaranda, ¿no? El colador, ahí aparece la mejor opción. La mejor opción para ese día, para ese momento. Que a lo mejor no es la mejor opción para otro momento y otro día. Pero bueno, la otra es, si de todas maneras es un manejo del cuerpo y como sabemos que la voz está muy relacionada de cómo pongo el cuerpo, dónde tengo el apoyo, dónde tengo el centro, en ese comparar, ¿qué has encontrado tú para mirar cuál es la mejor opción tal vez en ti? Porque pues obviamente cada ser humano es un esqueleto muy distinto, pero igual hay un patrón que nos configura a todos, o sea, todos tenemos lo mismo, solo que un poco distribuido de una manera ligeramente diferente. Pero en ti, por ejemplo, ¿cómo hiciste para ver cuál era la configuración correcta para emitir tu voz? Y que tú dijiste, mira, esto le puede servir también a la gente o al alumno. Es un largo camino. Mi obsesión y mi desesperación siempre era organizar mi cintura. Siempre mi lordosis era un conflicto para mí. Y mi mente y mi pensamiento siempre estaba obsesionado por ese lugar. Hasta que me di cuenta que en realidad había un montón de otras cosas que se afectaban por esa mala organización. Supuesta mala organización. Hasta que me di cuenta que mi columna lumbar no estaba tan mal organizada. Era más una idea y Feldenkrais tiene mucho que ver con esto que te estoy respondiendo. Esto de poder decir, no está mal lo que hago, esta costumbre nuestra, ¿no? De decir mal o bien. Para Feldenkrais no hay nada que esté mal o que esté bien. Cuando algo está ahí, es por algo que está. Entonces, fue muy interesante porque ¿dónde tenía que cambiar cosas yo para sentir mejor mi columna lumbar? No era en mi columna lumbar, era en otros lados. Era en mi cuello, era en mis hombros, era en mis pies, era en mis piernas, era en mis caderas. Y entonces mi columna lumbar empezó a sentirse mejor. ¿Sí? Claro. ¿Esto responde un poquito lo que me preguntabas? Sí, claro, okay. Direcciona un poco, porque igual yo también he tenido, digamos, como esa experiencia, no solo conmigo, sino también con los alumnos, que he tenido alumnos que cantan así, literalmente, y les decimos, mira, esta posición aquí, y dice, es la forma en que siento más tranquila mi voz y relajada, y queda uno, espera, un momento, ¿cómo? Por ejemplo, ¿no? A ver... Porque dice, es donde mejor me sale. Cuando uno trabaja con método, que no hay que alinear, hay que trabajar, tacata, lo dejan a uno pensando, ¿por qué lo sienten tan cómodo? ¿Por qué siente que es mejor? Ha organizado tanto su cuerpo de esa manera que ya su sonido es cómodo ahí, y cambiar la sensación y la propia acepción de todo el cuerpo les produce no solo ansiedad, sino también un desajuste de todo eso que ajustaron durante mucho tiempo, ¿ya? Entonces, por eso también preguntaba un poco, porque cuál es la búsqueda que tiene que hacer cada ser humano en relación a eso, a esas sensaciones, pero también a que, digamos, el hecho de llegar a una postura tan antinatural y resultarle tan cómoda, ¿qué sucede, no? ¿Cómo afecta eso? ¿O cómo afectaría el hecho de que tocara volverla a acomodar? Porque muy seguramente está desajustando, como dices tú, otra cosa. Uno piensa que ese es el foco y resulta que es otro. Entonces ahí es muy importante, sobre todo para la voz, ver qué está pasando, ¿ves? A esto se me ocurre decirte que yo desde aquí afuera, lo primero que con el método no hacemos es decirle ponete derecho. Eso es lo último que haríamos. Empezaríamos a explorar, es un trabajo de investigación entre el alumno y el profesor, de si esa opción es cómoda. Bueno, no molestamos a esa configuración, la dejamos así. Pero le vamos proponiendo diferentes opciones para ver cómo vienen las sensaciones, qué emociones aparecen, porque
Pero el método Feldenkrais no se mete con saber por qué está así, ni con qué emociones lidiamos. No. En todo caso, podemos llegar a aconsejar, si vemos que la situación lleva al alumno a llenarse de angustia y demás, que puede pasar. Si pasa en una clase no es nada, pero si reiterativamente aparecen ese tipo de situaciones, bueno, le aconsejamos que haga una terapia. Nosotros no somos terapeutas, somos maestros, y solamente guiamos al alumno a la exploración. ¿Y cómo hacemos? Le ofrecemos algunos movimientos un poco, diría, exóticos, muy diferentes a lo que está habituado a hacer. ¿Por qué? Bueno, porque hacemos una lectura, evidentemente hacemos una lectura y tenemos hipótesis en la cabeza. A ver, si pruebo así, si pruebo así. Y vamos viendo cómo responde. O sea, no hay una fórmula, no hay pasos preconcebidos de lo que hay que hacer. Yo tengo que observar y ver. Yo puedo tener una hipótesis que, voy a inventar una situación, que el cuello está en esta posición cómoda porque hay algo de la transmisión de la fuerza del pie derecho que no está circulando fluidamente. Entonces empiezo a hacer alguna propuesta de movimiento y veo qué pasa con la voz, qué pasa con su cabeza, pero también veo qué pasa con la columna, con las costillas, ¿sí? Y de acuerdo a lo que veas, lo que voy a plantear. Ahora, en una clase grupal se hacen propuestas grupales que funcionan genéricamente. Ahora, después cuando hay casos muy, muy puntuales donde uno observa que hay que hacer un trabajo extra, bueno, a lo mejor se propone un encuentro individual, porque ahí hay cosas más específicas que observar, ¿no? Y explorar. Sí. Excelente. Bueno, mira, esto ha sido todo un panorama muy, muy interesante y amplio también, ¿no? ¿Por qué no hacemos de pronto una serie de ejercicios o alguna propuesta que tú tengas para que la audiencia pueda realizarla en su casa de pronto? ¿Podríamos hacerla aquí en el programa? Por supuesto, ¿cómo no? Dale. ¿Vos sos voluntaria para hacer lo que yo te proponga? Excelente, claro que sí. Ok, muy bien. Voluntaria. Muy bien. ¿Te parece bien hacer algo de pie? De pie, dale. Porque los cantantes todos quieren cantar de pie. Muy bien, genial. Perfecto, entonces te voy a hacer una propuesta de una vocalización y sencilla, muy sencilla para que la pueda hacer todo el mundo en su casa. Ok. Entonces, por ejemplo, podría ser con una letra A, una vocal A. ¿Te gusta la vocal A vos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces podría ser un arpegio. Genial. Muy bien. ¿Te gusta más? Esto es bien de Feldenkrais, ¿no? Sí. ¿Te gusta más ir para los graves o para los agudos? Siempre empezamos por donde es más fácil. Sí, o sea, de graves a agudos, o sea, mi terreno más cómodo es el medio, obviamente. Perfecto. Muy bien. Entonces, hace el mismo arpegio acá. Bien, yo por una cuestión de delay te voy a dar el arpegio y no toco, porque si no es un lío bárbaro. Muy bien. En este momento te pido que saques como una especie de foto de cómo son tus sensaciones, de qué es lo que sentís al inhalar, al exhalar, cuánto de cómoda, incómoda sentís la voz, cuánto fluye, ¿sí? Sí. Para que lo podamos comparar dentro de un ratito, ¿ok? Vamos a hacer algo muy comprimido y chiquitito, no sé cuánto tiempo tenemos, pero esto de que lleves tu atención a tu mundo interno es súper interesante, a tus sensaciones. Bien. Ahora te voy a hacer la primera propuesta de movimiento, ¿sí? ¿Ah? Te voy a pedir que simplemente lleves tu peso
al pie derecho y al pie izquierdo. ¿Sí? Ok. Y observa qué partes tuyas van hacia la derecha y qué partes tuyas van hacia la izquierda. Ahora te voy a invitar que pruebes a hacer este mismo movimiento, pero que la cabeza y los hombros se queden más o menos en el mismo lugar en el espacio. Muy bien, ahora detené todo y cantá sin hacer nada en especial. Simplemente es para que vos sientas si lo que acabas de hacer tuvo algún pequeño efecto. Ok, esto con un alumno habitualmente no lo haríamos, pero ahora como esto es un programa y es como una especie de teatralización, más allá de que a vos te está pasando algo en particular, contanos un poco cuáles son tus sensaciones. ¿Cambió algo? Cambió en que cuando estaba en movimiento sentía más facilidad que cuando estaba quieta. Uh-huh. ¿Sí? Como ¿Y que es el más? movimiento ayuda a liberar un poco el sonido también. Mientras que Ajá. estar aquí está uno como en fase de pon la atención en la voz, mientras que aquí estoy pon la atención en el movimiento y donde me desplazo. También Ok. libera un poco más la voz, tal vez. Ok. ¿Sí? ¿Y hay algo diferente en cuando cantaste ahora quieta que al principio? Oh, esa estaba bien difícil. Bueno, no importa, no pasa nada. Seguimos un poquito más. Ahora vas a volver a llevar el peso a un pie y al otro de las dos maneras. Explorar cómo es llevando la cabeza a un lado y al otro, y estas dos maneras, ¿no? La otra que te propuse yo, que es dejando la cabeza más o menos en el mismo lugar, y fíjate cuál te gusta más para cantar. Y continúa con esto y observa qué diferencia hay en las costillas cuando haces una versión y la otra versión. ¿Cuál es esta versión? Esta es la de mover todo. Ajá, ok. Porque empezó a tener componentes de la otra. ¿Sí? Antes vos hacías esta versión como la torre de Pisa. El punto fijo era abajo y hacías esto. Este movimiento es más como un arco, ¿verdad? Sí. El otro. Pero ahora el efecto torre de Pisa empezó a tener un poquito de arco también. Oh, mira, y estaban Eso no está ni mal ni bien, no está ni mal ni bien. Es que interesante cómo se empieza a cambiar. Sí. Claro. Ahora te invito a que vayas de nuevo a dejar la cabeza más o menos en el mismo lugar, ¿sí?
y observar qué pasa con las costillas. Bien. Ok, y fíjate si podés hacer este mismo movimiento mucho más chiquito, que sea más sutil, ¿sí? Y observa de qué parte del pie derecho vas a qué parte del pie izquierdo vas. Vamos a hacer un pequeño cambio musical para que pueda ser ligado, ¿sí? Eso, como unidos, ¿no? A ver. Eso es mucho más tranquilo para tu garganta, está más cómoda. Dice, ay, sí, trabajo un poco menos. Estás haciendo un movimiento de arco, ¿sí? Y tus costillas están asimétricas. Claro. Empieza a activarse el método Feldenkrais. Esto es buscar distintas opciones. No hay una correcta. Sí. Ahora, con el movimiento que yo te propuse de la cabeza dejarla más o menos en el mismo lugar, lo que estoy intentando es buscar movimiento entre las costillas, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, ahí estás haciendo algo que tira un poquito. ¿Puede ser que no saques ese tirón? Ahí va, ahí va. Mucho más amable, ¿verdad? Ah, ¿es más cómodo para cantar eso? Bueno, sí, se desenfoca uno de varias cosas. Es más fluido el movimiento. Es más relajado también, ¿sí? Menos tirado, como dices tú, hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Bien, ahora no hagas nada y solamente canta. Y fíjate qué te quedó puesto, porque no podés ir cantando por la vida así, ¿verdad? Claro, podría ser, pero bueno, sería parte de algo muy puntual y muy... Ahora, ¿qué quedó puesto en el cuerpo? ¿Es más fácil? Sí, quedó bastante rico la sensación quedó muy rica. Ok, eso es muy importante para un cantante, ¿verdad? Sí, ya cuando ganamos comodidad, cuando estamos más contentos haciendo lo que estamos haciendo, eso ya es bastante. Sí. La pretensión es mucha más, por supuesto. Ok, ahora te propongo que hagas un movimiento distinto, que vayas adelante y atrás en tus pies. Ok. Y ahora vas a encontrar un movimiento que no implique tensión. ¿Cuánto de adelante podés ir? ¿Cuánto hasta atrás podés ir? Que los dedos de los pies no se hagan como garras, ¿no? Sino que estés tranquila, que no pierdas el equilibrio. Eso es. Perfecto. Y observa qué partes de tu cuerpo van hacia adelante y hacia atrás. Perfecto. Sí. Muy bien. Genial. Y ahora probá otra vez la otra propuesta, dejando la cabeza más o menos en el mismo lugar en el espacio y cambiando el peso hacia adelante, o sea, hacia los dedos, los metatarsos y hacia los talones. Ok. ¿Le ponemos la voz a esto? ¿Cómo? Sí, claro. No voy a cambiar la vocalización porque si no es como mucho, ¿eh? Voy a seguir con lo mismo. Y sale un poquito más ligado con facilidad. ¿Más espontáneo fue la ligadura entre los sonidos? Al anterior de moverme de lado. Sí. Era más espontáneo el del lado que el de frente. Ok. Perdóname, ¿otra vez? Y ahora cantá sin hacer nada especial.
¿Fue un poquitito más fácil ir a ese lugar, esas notas últimas? Creo que fue más fácil con movimiento. Ah, bueno, bien, está bien, está bien. Lo que valen son tus percepciones, ¿sí? Sí. Porque acá las sensaciones son las grandes protagonistas, ¿sí? Ajá. Y eso es lo que nos va marcando camino. Ok, genial. Entonces ahora te voy a proponer, acá es donde el método Feldenkrais, hasta ahora no hice ninguna propuesta demasiado extraña. Digamos, ¿dónde está el método acá? Te voy a pedir que cruces el pie derecho por delante del pie izquierdo. Voy a hacer una especie de atajo, porque si no el podcast va a durar 2 horas y media. Entonces ahora lleva el peso del pie derecho al pie izquierdo. Pero esto ya trae una serie de inconvenientes para el sistema nervioso, ¿verdad? Ok. ¿Le ponemos la voz? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Y entonces trata de encontrar la manera de que tu cabeza quede más o menos en el mismo lugar en el espacio. Y puede ser que sea muy chiquito el movimiento con el que vas a llevar el peso de un pie al otro. No hace falta que sea un gran movimiento. Ok. Sí. Y lleva tu atención al dibujo que se forma en el suelo entre un pie y el otro cuando vas trasladando el peso. Ajá. Es como una especie de péndulo, ¿verdad? Sí. Donde el punto fijo es la cabeza y abajo hay como un cambio. Y entonces ese péndulo, si tuviera un lapicito, dibujaría algo en el suelo, ¿sí? Sí. Y a lo mejor tenés que encontrar un lugar más cómodo, separa el pie. Si un poquito más adelante, por ejemplo, el pie derecho me libera la pierna izquierda. Ok, muy bien. Tiene que ser con comodidad. Y descruza el pie y canta. Y fíjate cómo te sentís cantando. ¿Es distinto? Mucho más fácil también. Ajá, bueno, bien. ¿Seguimos? Esto en realidad lo estamos haciendo un poquito rápido, hay que darle un poquito más de tiempo, pero bueno, es como para hacer una pequeña exploración. Volver a cruzar el mismo pie de la misma manera. Sí. Y esta vez, un poquito más osado, te voy a pedir algo. Que lleves el peso al pie derecho, que es el que tenés adelante. Y con el peso ahí, lleves tu peso a la parte de adelante y de atrás del pie derecho. Y puede ser que lo hagas más chiquitito y con la cabeza más o menos en el mismo lugar. Y deja todo, descruza el pie y canta. Y veamos si hay algún correlato entre esto que hiciste y tus sensaciones.
¿Cómo es esto? También se siente más fácil ahora. Ok. Sí, claro. Ahora, lo último que te voy a proponer es que vuelvas a cruzar el pie de la misma manera, el mismo pie, y que lleves tus brazos a los costados para que te den un poco de estabilidad en este lugar tan inestable, ¿verdad? Que es bastante inestable. El peso está en el pie derecho, el pie izquierdo está ahí un poquito, ahí atrás, como en bambalinas. Sí. Vas a unir los 4 puntos. Adelante, a un borde, atrás, al otro borde. O sea que vas a dibujar círculos alrededor del pie. Ok. La cabeza se va a quedar más o menos en el lugar. Eso quiere decir que la pelvis es la que va a intentar dibujar ese círculo. Hacelo chiquito, pequeño. ¿Ahí? Sí, y si quieres usar tus brazos para estabilizarte. Y asegúrate que sean círculos. Sí. Y círculos más pequeñitos. De nuevo de nuevo. ¿Y estás completamente segura que estás dibujando círculos continuos? Sí. ¿O son segmentitos? No, estoy en círculos continuos. Hazlo más lento. Ay, espera, Más lento. ya me dolió hasta la pierna. Bueno, si te duele, salí. No queremos que duela ni moleste. No, salí. Sí. Canta nomás, canta. ¿Es distinto? Sí, un poco más ligero. Ajá. Bien, bueno, es una mini propuesta, pero podés seguirlo explorando, ver cómo te va. Lo mismo puede hacer la gente, explorarlo, ver cómo les va. Y no esperen tener un resultado X. A cada uno le va a resultar algo diferente. Lo que yo puedo decir acerca de lo que vi y lo que escuché más que nada, es cómo a tu voz le fue un poquito más fácil ligar los sonidos y fue más liviana la voz, más clara, tenía un poquito más de resonancia, un poquito más de brillo, pero bueno, esto es muy acotado y muy en el marco de una demostración, ¿no? Claro. Es que hay varias cosas allí que se conjugan, ¿no? El hecho de estar atento a ciertas cosas a veces se descuidan otros factores. Eso es lo que se hacía. Entonces, cuando, por ejemplo, cruzaba el pie, mi enfoque estaba en sentir lo que me decías, pero me daba cuenta de que la voz estaba en otro lado. Entonces, toca también ponerla ya. Cuando la ponía, que estaba ya quieta, pues obviamente mi atención estaba más en la voz que en el cuerpo. Ok, qué interesante esto que decís, porque lo que tratamos de hacer con Feldenkrais es no preocuparnos lo que hace la voz, que la voz salga como quiera. Sí. No ponerla en un lugar o en otro, sino vamos a ver qué pasa si no hago nada. Claro. Algo muy difícil de hacer para un cantante. Sí. Muy difícil. Claro. Sí. Pero bueno, esto es como un juego, fue como un juego, una mini exploración y es básicamente, vos confirmámelo o no, pero es básicamente una experiencia sensorial. Sí, totalmente. Claro. Pero bueno, digamos que esto es como algo que para los que quieran hacer su propia exploración, pueden poner pausa, no hacer todo tan rápido, volver a repetir. Fue como estuvo muy comprimido todo en el tiempo. Esto en realidad debería haber llevado más tiempo. Pero los que lo hagan después tienen la gran ventaja que pueden detener el video, repetir, volver a explorar. Y lo que suceda un día, quizás lo repiten otra vez, no sea lo mismo que sucede. Las sensaciones y la experiencia sea completamente diferente. Muy bien ver la propuesta de ejercicio
cómo alteró a la percepción de Adriana en ciertos puntos, cómo se le liberan ciertas cosas, cómo se tensionan otras. Es una negociación muy interesante para el cerebro, ponerle puntos de atención diferentes. Ahí las calidades, o sea, a fuerzas tiene que descansar en algún lado. El cerebro no puede estar en tantas partes. En una parte va a decir, solo hago esto y el resto sigue en piloto automático. Y se van haciendo esos hallazgos. Está muy interesante el procedimiento, Ruth. Muchísimas gracias por esa gentileza, primero con el tiempo que nos brindaste para pasar este podcast. Esperamos, obviamente, que nuestros televidentes puedan apreciar estos trabajos y comentarlos. Nos encantaría escuchar más sobre ustedes, y si tienen preguntas también en la caja de comentarios, por favor, diríjanlos. En algún momento, de repente, podremos volver a ubicarnos con Ruth para, de pronto, hablar sobre las respuestas que suscitaron estos ejercicios y estas propuestas. Ruth, muchísimas gracias. Ruth, un gusto verte en este programa. Fue muy agradable y sobre todo haber sido, pues, obviamente, tu alumna de Feldenkrais hoy. Genial. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hemos llegado al final de este hermoso capítulo de nuestro 9º programa sobre el método Feldenkrais. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. No olviden suscribirse para que la campanilla aquí va a estar, les suene cada vez que nosotros creemos nuevo contenido. Un abrazo enorme para Ruth Guerrero. Adriana, muchísimas gracias. Yo soy Víctor Borges y me despido de ustedes. Van a vernos luego en el siguiente programa de Oye tu Voz. Chao, chao. Gracias. Adiós.